buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Siempre atentos a la situación de la vida nacional. Hoy hemos tenido una situación inédita, bueno, hoy no, en estos días, una situación inédita, en la cual una juez supernumeraria, es decir, suplente, temporal, transitoria, constitucional, ha pretendido dar indicaciones al Congreso, ¿no? Como se sabe, el Congreso de la República no está sujeto a mandato imperativo, los congresistas no pueden ser interpelados y son un poder autónomo. Sin embargo, estas intromisiones de un poder del Estado en el otro ya se están haciendo frecuentes. Es así que esta señora Soledad Blásido Báez ha admitido una acción de amparo y ha pretendido que el Congreso suspenda la elección y designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Esta es una cosa que preocupa mucho a los caviares desde hace mucho tiempo y a las izquierdas, porque el Tribunal Constitucional, que tiene hace mucho tiempo a sus miembros con el mandato vencido, es un tribunal que resulta bastante amable, bastante cercano con ellos, ¿no? Ya hemos tenido un papel lamentable de este mismo Tribunal Constitucional cuando avaló el golpe de Estado de Vizcarra. El corrupto Vizcarra cerró el Congreso de manera inconstitucional y sin ninguna razón, y este tribunal lo avaló. Es por esta razón que forma parte de esta estructura que manejan las izquierdas, los progres, los caviares en el Perú para controlar todo, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la prensa, todo tiene que ser parte de esta estructura controlada por ellos para imponer un modo de pensar, un modo de vida y un modo de hacer política para formar la sociedad de acuerdo a sus intereses, que nunca son, generalmente, no son intereses beneficiosos para todos y no solamente para ellos. Eso es lo que está pasando cuando esta señora pretende que el Congreso no elija y no cumpla con su función y someter un poder del Estado al imperio del otro. Esto no puede ser. Ya basta de estos caprichos, basta de estos caprichos de la izquierda. Hemos tenido un golpe de Estado de Vizcarra que cerró el Congreso, luego hemos visto cómo se han tumbado un gobierno legítimo como el de Merino, luego hemos visto cómo han puesto en Palacio al señor Sagasti, que ha resultado una versión recargada del lagarto, y así venimos viendo cómo pretenden llevarnos, de acuerdo a sus caprichos, a situaciones nunca antes vistas. Nunca se ha visto situaciones como estas en que se pretende dominar, humillar a las Fuerzas Armadas, al Congreso y a diversas instituciones para mantener el control de la sociedad. Esto en realidad no puede continuar. Sabemos que se ha postergado la elección, que se ha frustrado de alguna manera porque los primeros 3 candidatos no pudieron ser elegidos, no alcanzaron los votos debido a la traición del FREPAP. Acá llamamos las cosas por su nombre. Y el FREPAP ha traicionado a la democracia y ha traicionado a su deber ante la sociedad y a su deber por defender los fueros del Congreso y la Constitución del Estado. Esa es la realidad. Eso es lo que ha pasado con el FREPAP hoy día, que ha terminado de furgón de cola de las izquierdas totalitarias. Entonces, estamos en esa situación, pero hay otros temas también que no queremos dejar pasar. Y tenemos una invitada para comentar sobre esto. La presencia cada vez más notoria en diversas instituciones públicas y también privadas de conceptos como la ideología de género, ¿no? Hemos visto, estamos justamente terminando este periodo que llaman del orgullo. Yo no sé por qué, porque a mí no me produce ningún orgullo ser heterosexual, pero resulta que hay motivo de orgullo en otras opciones sexuales, en fin. Pero terminando este mes del orgullo, así llamado por los promotores de la ideología de género, han sucedido muchas cosas, normas, leyes
Y hemos visto también cómo en los últimos meses el gobierno morado rojimio de Sagasti ha venido acelerando, pisando el acelerador para imponer normas en este sentido. Vamos a conversar con la doctora Mariela Bianchi sobre este y otros temas vinculados con este asunto de la ideología de género y cómo se viene tratando de imponer en el Perú. Mariela Bianchi es abogada y además es una conocida e importante activista pro vida y pro familia y una gran patriota, dicho sea de paso, que en estos días se está multiplicando en todas las protestas que hay en defensa de la democracia, de la libertad y del Perú. Mariela, buenas noches, bienvenida al vuelo de la abeja. Buenas noches, Luciano. Es un honor estar contigo en este programa y siempre a disposición para servir a la causa pro vida y pro familia y también a la causa en defensa de nuestra patria, que estamos ahora librando realmente una batalla política y también ideológica, ¿no? En varios frentes. Pero ahí estamos nosotros en pie de lucha, siempre, como yo lo digo, ¿no? Con una mano la defensa de la Constitución Política del Perú y por el otro la palabra de Dios que es la Biblia. Mariela, en estos días ha sido noticia, aunque ha pasado un poco desapercibida debido a la grave situación política que vivimos y que a cada día sucede algo y hay un nuevo escándalo, ha pasado un poco desapercibido algo que es realmente muy serio y es el anuncio que ha hecho la empresa administradora del aeropuerto Jorge Chávez con relación a los baños públicos que hay dentro del aeropuerto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, el 28 de junio ellos publican un post en su Facebook donde dicen que en razón de que van a respetar la identidad de las personas, van a cambiar la señalética de los baños, especificando que podrán entrar al baño de mujeres todas aquellas personas que tengan identidad femenina. Y en este sentido, para el tema, aplicando un poco lo que es ya la ideología de género, también incluyen a los hombres que se autoperciben como mujeres, o sea, los transexuales, o como le llaman en la ideología de género aplicada a la política pública, mal llamada enfoque de género, mujeres trans, ¿no? Les dan una categoría en su lógica, en su ideología, a las mujeres por un lado y a las mujeres trans e intersex por otro, ¿no? Entonces ya las mujeres nos han quebrado nuestra identidad sexual y ellos han creado su propia terminología en donde incluyen a los hombres que se autoperciben como mujeres en la categoría de mujeres también, ¿no? Mariela, hay una cosa que es un poco confusa. Entonces, Cuando, aquí estamos viendo de que esto es una política, sí, estamos viendo en otras instituciones. El año pasado vimos como Indecopi Mariela, tenemos un problema con el audio, no hemos escuchado la última parte de tu comentario. oh, ya, disculpen. Sí, 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 se fue el audio. con el audio. Sí, esto, estamos viendo cómo empresas privadas e incluso el mismo Indecopi el año pasado también hizo como una ceremonia esto, premiando a las empresas que decidieran pues contratar a personas que tenían otra orientación sexual de la heterosexual. O sea que ahora de alguna manera se daba un premio, se beneficiaba a aquellas personas a aquellas empresas que decidieran contratar homosexuales, ¿no? Entonces, esto realmente es como yo le llamo, la imposición de una dictadura de género en nuestro país. Y lamentablemente, pues a esto se están sumando el lobby LGTB ya en empresas privadas, ¿no? En este caso, esta empresa Lima, el Proparto tiene una concesión y pues está alineándose a la política que, como bien sabemos, se ha venido imponiendo desde el gobierno de PPK en el tema del enfoque de género como política pública, ¿no? Mariela, esto implica, vamos a casos concretos,
Si yo mañana voy al aeropuerto, así vestido como estoy, puedo decir que en ese momento me percibo como mujer y entrar al baño de mujeres. Bueno, de acuerdo a lo que la señalética señala o establece, se te estaría permitido dentro del baño del aeropuerto, ¿no? Entonces, ¿qué garantía hay de seguridad para las niñas, para las mujeres que están en los baños públicos del aeropuerto, que no ingrese un depravado, un acosador, un violador, digamos, bajo el pretexto de que en ese momento se percibe como una mujer? ¿Qué garantía hay y qué instituciones han reclamado sobre esto? Las feministas, que son siempre tan directas y tan preocupadas por temas de acoso, sin duda deben haber saltado y habrán dicho que esto no es posible, o como siempre están aplicando el doble rasero para que cuando son ideas progres ahí no se meten, pero cuando viene del otro lado sí. En este caso hay que tener claro un punto, ¿no? Las feministas y los miembros de la comunidad LGTBI son socios políticos. Entonces, rara vez tú vas a ver que públicamente, al menos, un grupo se manifieste en contra del otro. Entonces, evidentemente aquí, tanto la comunidad LGTBI como las feministas van a caminar alineados en un solo sentido que dentro sepamos que tienen sus contradicciones, sus diferencias, bueno, eso lo sabemos, pero para afuera ellos no las feministas no van a oponerse para nada, o sea, como les digo, van a tener un silencio cómplice. Aquí hay una responsabilidad mayor tanto de la municipalidad del Callao como del gobierno regional, ¿no? Porque ambos fueros, digamos, a nivel de municipalidad y gobierno regional tendrían que pronunciarse al respecto. Para que tú realices un acto dentro de una circunscripción territorial, tienes que evidentemente contar con las normas, la autorización, la licencia de funcionamiento, ¿no? Ciertas normas administrativas de carácter municipal y regional. Entonces estamos viendo que aquí tampoco la municipalidad y el gobierno regional está cumpliendo su función de garantizar el orden público y las buenas costumbres que tendrían que aplicarse dentro de su circunscripción territorial. Yo como vecino, ¿no? Y como también ciudadana podría y tendría la facultad de ir y presentar, obviamente, mis acciones administrativas dentro del fuero de la municipalidad y del gobierno regional en primera instancia y en segunda instancia el ministerio en este caso de transporte y comunicaciones, que tendría que ver pues este tema de la concesión, ¿no? Del Lima por parte. Entonces, hay instancias administrativas que sí podría tratarse, pero viendo el punto personal, una mujer de por sí cuando entra a un baño público está expuesta a, digamos, ciertos peligros por justamente el tema del aseo de un baño. De por sí ya un baño público es un riesgo para ciertas afecciones de carácter íntimo de la mujer. Y si a esto se agrega que entren varones que no sabemos cómo es su vida íntima, personal, a baños de mujeres, el riesgo de contraer alguna infección, alguna enfermedad es aún mayor. Eso por un lado. Y por el otro está el tema de la seguridad, que obviamente podría verse vulnerada tanto para las mujeres como para niñas. Recordemos que tenemos un derecho fundamental que se llama el derecho a la integridad física, pero también a la integridad mental. Entonces, Mariela, cuando nosotros Mariela, somos si, confrontadas, si me permites, vamos a hacer una pausa para entrar a ese tema ya más a fondo en el siguiente bloque de programa. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. Estamos conversando con Mariela Bianchi, abogada pro vida y pro familia, sobre lo que implica este asunto de los baños trans, por llamarlos de alguna manera, que se han anunciado en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima y que también es parte de algunas políticas públicas y de algunas iniciativas también privadas. Hemos visto en algunos bancos la publicidad del género y todo esto.
en los últimos días. Mariela, tú estabas explicándonos antes de la pausa acerca de los peligros que había en los baños públicos para las mujeres y lo que implicaba este tipo de medidas con respecto a ese asunto. Sí, como te decía, en el tema de lo que es la integridad física, vemos que podemos vernos sometidas a ciertos riesgos de carácter biológico, porque ya de por sí los baños sí, en públicos generan un riesgo a la salud íntima de las mujeres, más aún cuando ya entra, en este caso, varones que no sabemos cómo es su vida íntima personal, a incrementar esos factores de riesgo. Y esto es al margen de lo que es ya la parte de integridad física y mental. Toda persona que se ve amenazada o vulnerada en su esquema de valores y de principios frente a este tipo de actos está siendo vulnerada en su integridad mental, es un derecho constitucional. Entonces no nos pueden a las mujeres imponer esta ideología porque nos están directamente afectando la integridad mental. Es una especie de, yo le llamo violencia psicológica, y si lo tomamos al lado del acoso, que es un término que le gusta usar tanto a las feministas, también nos vamos a sentir acosadas en nuestra integridad en ese aspecto, porque evidentemente al entrar a un baño y que luego nos veamos sometidas a que entre un varón que se autopercibe como mujer, lo primero que vamos a hacer es sentirnos en peligro, ¿no? Entonces, evidentemente, la mujer es la menos favorecida aquí, la más afectada en todo este tema de género. O sea, es contradictorio decirlo para muchos porque han vendido la imagen de que la violencia de género y todo el tema de género es para proteger a la mujer o para darle igualdad, y eso es una gran falacia, una gran mentira, porque en realidad cuando hablan de violencia de género y toda igualdad de género y todo, en realidad están poniendo a la mujer el género, en realidad implica a la mujer y a la comunidad LGTBI. Pretenden darles derechos de mujer al hombre transexual, ¿no? Entonces están vulnerando directamente la integridad femenina, la identidad femenina. Ma- Entonces, cuando hablamos, sí, Mar- de esto, Mariela, tú has sí, tocado un me tema, estás, has mencionado un tema importante cuando tú hablas de ideología de género, ¿no? Y yo quisiera detenernos un momento ahí para que quienes ven el programa puedan comprender más a fondo esto. Quienes defienden estas posiciones se basan en decir que es un tema no solamente social, sino científico, ¿no? Sin embargo, tú lo estás llamando ideológico. ¿Por qué estamos ante posiciones ideológicas que no tienen un asidero científico? ¿Cuál es tu posición sobre ese tema? bueno, evidentemente este tema de la ideología de género responde a una construcción social en donde se deja de lado el punto de vista biológico, porque sabemos que las mujeres nacemos, que las personas nacemos hombre o mujer, y se prioriza la forma de sentir y de pensar para que la persona responda a una identidad que esa persona aprende en el camino. Es un constructo social. Entonces, desconocen y dejan de lado la parte científica que establece el sexo como hombre y mujer para darle prioridad, paso y hegemonía a la forma de sentir o de pensar de una persona en una construcción social totalmente, digamos, es un diseño creado para vulnerar la integridad de las personas. Esto es una ideología pura que obviamente es anticientífica totalmente, ¿no? Ahora, estamos, si bien es un tema ideológico, ya está planteado también como un tema político, porque el feminismo, por ejemplo, se asume como una posición política. Este tema del género también ya es una plataforma de lucha política y ha sido asumido por los grupos marxistas en general como parte de las pequeñas batallas que ellos libran por dominar la sociedad. Desde el lado correcto de la historia, como tú lo has llamado el otro día en un artículo, ¿qué nos corresponde hacer
cómo nos defendemos de estos ataques, cómo defendemos a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, cómo defendemos a los niños que son agredidos con esta ideología y directamente a los más pequeños que ven peligrar su inocencia, su integridad por este tipo de ideologías que se pretenden imponer. ¿Cuál es nuestra salida? ¿Cómo ves tú desde un punto de vista legal, político? ¿Qué alternativas tenemos de defensa frente a esta agresión? Bueno, en principio hemos sabido ya desde el 2016 que nos han atacado permanentemente a través de los textos escolares en el sistema educativo y desde ahí hemos venido haciendo un frente de batalla permanente. Yo creo que los padres estamos en la primera línea de defensa para proteger y cautelar la integridad mental de nuestros hijos. Desde casa tenemos que orientarlos a que estamos viendo esas corrientes afuera, que ellos se van a enfrentar a este tema, ya sea en el colegio o en las universidades, a esta ideología. Pero en casa tenemos que hablarles, prepararlos, conversar en conversaciones de familia, decirles lo que sabemos, cómo somos formados con nuestros principios, nuestros valores, los derechos que tenemos en nuestra propia constitución política, que bien se nos señala una serie de principios y de garantías constitucionales que nos respaldan y nos protegen como ciudadanos. Eso por un lado. Y por el otro también enseñarles los principios que como católicos o evangélicos podemos también asumir como sociedad peruana. Recordemos que somos la mayoría creyentes en Dios y por ello nos sometemos a principios y valores cristianos que rigen nuestra vida y nuestra conducta. Son parte de nuestro código de ética, de moral, de integridad moral que debe ser respetada a nivel privado y a nivel público, incluyendo el Estado, que aparentemente en la Constitución lo garantiza. Sin embargo, vemos un gobierno que viene desde el PPK, Vizcarra y Sagasti, todos ellos, que responden a una imposición ideológica que viene del exterior, que quebranta nuestra constitución política, o sea, nos ataca como ciudadanos y como personas, y entonces tenemos de nuestro lado la constitución que nos respalda, por ahora, al menos hasta que no la intente vulnerar a través de una asamblea constituyente y todas esas argucias que están pretendiendo hacer, pero además también tenemos la formación de principios que tenemos que fortalecer desde casa. Esa es nuestra primera línea de defensa. En el segundo punto tenemos también la plataforma de abogados, ¿no? Pro vida, pro familia, también pro patria, que estamos organizándonos de alguna manera para poder respaldar a los ciudadanos que requieran pues la defensa de sus derechos cuando se sientan vulnerados o atacados en los derechos más fundamentales que tenemos, ¿no? Como es el derecho a la vida, a vivir en integridad mental, emocional, al respeto de nuestros principios, nuestros valores, nuestra cultura. Bueno, creo que está clarísimo lo que tenemos que hacer para enfrentar esta amenaza, una amenaza creciente que ha ingresado a la educación, a las escuelas, a la publicidad, a las empresas privadas y públicas, y que está siempre presente, está siempre presente. Hay que tener mucho cuidado, proteger a nuestros niños, proteger a nuestras mujeres de casos concretos como este que estamos viendo en el aeropuerto, y sin duda, tú has mencionado al grupo de abogados patriotas que están en este momento defendiendo la democracia, pero que también defienden a la familia, y yo espero que ya estén pensando en tomar alguna medida con respecto a este anuncio que se ha hecho en el aeropuerto. Mariela, te agradezco mucho por este tiempo que nos has dedicado, ha sido muy claro, y simplemente felicitarte por la labor que vienes cumpliendo desde hace ya varios años en defensa de la familia y de la vida. Gracias a ti, Luciano, por la invitación y reitero e invoco a la invitación a los padres de familia para que sumamos juntos con un espíritu de cuerpo en la defensa de la integridad mental y moral de nuestros hijos. Yo creo que lo primero que amamos en nosotros es nuestra familia y por ello tenemos que capacitarnos sobre los efectos de la nefasta ideología de género, del feminismo y todas estas corrientes ideológicas que pretenden quebrantar a nuestras familias peruanas, pero estamos aquí en pie de lucha, de guerra para poder educar a nuestros hijos, protegerlos y defenderlos frente a cualquier amenaza.
Muchas gracias, Luciano. Gracias a ti. Hemos estado con Mariela Bianchi. Ahora nos vamos a una nueva pausa y regresamos en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y volvemos una vez más al tema electoral. Ha pasado ya un mes de las elecciones, aún no se define quién gobernará nuestro país. Cada vez son más evidentes las situaciones irregulares que se van presentando, los indicios de un fraude monumental que nos estaría arrebatando la libertad de elegir, nos estaría arrebatando la libertad de vivir como peruanos en democracia. Y no solamente eso, sino que han aparecido además algunos elementos que hacen pensar, que muestran que estas elecciones tendrían que anularse por haber una nulidad de origen en una de las candidaturas. Hasta en dos, hay otros problemas en algunos de los que participaron en la primera vuelta. Para hablar de estos temas políticos, electorales y concretamente de la nulidad de las elecciones, hemos invitado a un analista acucioso, inteligente, como es Jorge Villena, que nos va a permitir profundizar en algunos aspectos electorales y políticos y legales que fundamentan la posible nulidad de esta elección. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Buenas noches. hola Luciano, buenas noches a todos tus televidentes. Jorge, he estado siguiendo tus últimas intervenciones públicas y me ha parecido muy interesante esta posición que has asumido respecto a la nulidad de las elecciones, ¿no? Porque mientras se ha venido hablando del fraude, que es evidente que ha habido manejos turbios en las actas, en los votos, en el manejo en general de los escrutinios y de todo, pero también hay problemas legales sobre los cuales tú vienes hablando que significarían una nulidad en estas elecciones. Sí, mira, la ley orgánica, el marco, digamos, regulatorio de los procesos electorales, en orden de importancia, es la Constitución, en primer lugar, y en segundo lugar, la ley orgánica de elecciones, ¿no? Que establece cuáles son las limitaciones y desarrolla cuáles son los límites que a partir de ahí, que señala la Constitución, podría ser válidos para constituirte como candidato o validar una plancha presidencial. Recordemos que no existe plancha de uno, tiene que haber por lo menos un vicepresidente dentro de la fórmula. En el caso de Perú Libre, el señor Castillo se presentó en una fórmula con la señora Boluarte y el señor Cerrón. El señor Cerrón fue excluido de inmediato por el Jurado Nacional de Elecciones apenas en diciembre del año pasado, ni bien fue inscrita a la lista, porque el señor cuenta con una condena de penal y evidentemente está todavía en etapa de condena, todavía no se ha rehabilitado. Entonces, esa situación dejó a la lista incompleta, pero aún todavía validada. La señora Boluarte, y eso está en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, la señora Boluarte es miembro de un organismo del sistema electoral. ¿Cuál es el sistema electoral? La RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, que son instituciones que están encargadas justamente de mantener la neutralidad y de velar por el correcto desenvolvimiento del proceso electoral. Entonces, estas personas tienen el derecho a postular siempre y cuando se alejen de la institución, renuncien o pidan licencia o no participen de esta institución que administra la información fundamental, clave para el proceso electoral. Información a la que ningún candidato tiene acceso. Entonces, se le solicita a estas personas que renuncien 6 meses de anticipación al cargo que ocupan dentro de esas instituciones. También establece una serie de prohibiciones para miembros de la Fiscalía de la Nación, a los miembros del Tribunal Constitucional, y más adelante también desarrolla prohibiciones para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Aquí viene una interpretación antojadiza, porque algunas personas han querido señalar que una directiva del Jurado Nacional de Elecciones promulgada este año, ¿no? Hecha este año, la 003-2021, de alguna manera serviría para interpretar esa parte de la ley orgánica. Es decir,
solamente haría alusión como miembros del sistema electoral a aquellas personas que ocupen cargos de alta dirección, ¿no? Aún así, la señora Boluarte no es una funcionaria cualquiera. Ella es Claro. funcionaria encargada nada menos que una de las importantes sedes de RENIEC. Entonces, la ley es clara, no hace distinción. Dice a los miembros de organismos del sistema electoral. Así como también dice a los miembros de las Fuerzas Armadas. No habla de los generales, oficiales y coroneles, no hace distinción. Dice a todos los miembros. Entonces, esta situación que se ha presentado, que es de una interpretación donde no cabe interpretación. O sea, para mí la ley es clara y creo que las leyes se deben aplicar tal y cual han sido escritas. Pero hay una Entonces, tendencia, Jorge, últimamente a interpretarlo todo, ¿no? Y a encontrarle claro, siempre, a encontrarle el otro lado que permite saltar a la garrocha de las normas. exactamente. Entonces te das cuenta que al final, Luciano y queridos amigos, lo que estamos viendo aquí es convalidar la criollada. Es decir, no pusiste personeros en mesa y te llenaron el acta con votos ajenos o llenaron las boletas que estaban en blanco, ¿no? Piña, pues no pusiste, pues ahora ya perdiste porque no pusiste personeros. Que no estuviste presente en la firma del documento que estuvo en ciertas provincias alejadas. Qué pena, pues, ¿no? Ya te la hicieron, pues, ahora piña, pues, ¿no? Acepta el resultado, ¿no? La señora Boluarte no puede postular dentro de la fórmula presidencial porque la señora no incumplió, o sea, ni siquiera es que puede subsanar. No renunció a su cargo, es decir, es nulo de origen su candidatura, pero no importa, pues ya acabó el plazo. Como no te quejaste a tiempo, entonces, ¿qué importa? Pues que siga ocupando el cargo y que se convalidan cualquier tipo de criollada, ¿no? Como todavía hay horarios de menores, no puedo decir la palabra más precisa, adecuada a ese tema, Claro. pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Jorge, Entonces, pero creo que esta situación la estamos viendo en general, en todo el proceso por parte del sistema, sobre todo del Jurado Nacional de Elecciones, Pero ¿no? acá hay un tema de concepto que es interesante, ¿no? Tú hablas de la nulidad de origen, es decir, es algo que nunca existió, ¿no? Porque cuando uno dice que algo es nulo, es algo que simplemente no existió. No es lo mismo que decir que es anulable o que se puede anular. Entonces, Así es. ahí hay una sutileza que es muy importante en el uso de esa palabra, porque Hay que estamos ante una explicarle candidatura que a nunca los existió amigos. en realidad. Claro, hay que explicarle a los amigos que hay actos nulos y actos anulables. En este caso, la candidatura de la señora Boluarte es un acto nulo de origen, o sea, nació mal porque su inscripción como candidata a la plancha presidencial es nula. O sea, ella no cumplió con unos requisitos señalados en la ley orgánica, que es haber renunciado al cargo que tenía en la RENIEC 6 meses antes del proceso electoral. Entonces, ya de por sí, esa lista quedaría inválida porque si el jurado excluyese, siguiendo, digamos, actuando de acuerdo a ley, si el jurado excluyese a Dina Boluarte, la plancha quedaría incompleta, porque ya solamente estaría el señor Castillo habilitado. Entonces, eso sería un imposible, y lo cual también invalidaría completamente la plancha. Eso lo sabes tú, lo sé yo, y lo saben los especialistas electorales del Jurado Nacional de Elecciones, pero por supuesto no van a actuar de acuerdo a ley porque nuestras instituciones están copadas por activistas. Entonces, lamentablemente, esto va a generar que el Jurado Nacional de Elecciones está en camino a convalidar un acto nulo, Ahora, es decir, a ¿qué volver corresponde? legal algo que tiene origen ilegal, porque si proclama la plancha del señor Castillo que integra ilegalmente con la señora Boluarte, estaría convirtiendo en legal algo que tiene un origen ilegal. Si un candidato es nulo, su promulgación, proclamación y su juramentación como presidente también es nula. O sea, las nulidades o los errores no generan ningún derecho. El señor asumiría un cargo de manera contraria a la ley y todos los actos de gobierno, las decisiones que tome, serían nulas a partir de esta decisión, ¿no? Ahora, ¿qué corresponde hacer? ¿Hay que tomar alguna medida legal? Probablemente ellos digan que estamos ante un caso de preclusión, que ya es un hecho consumado y no hay nada que hacer, o todavía estamos en posibilidad de hacer algo, de hacer algún amparo. ¿Qué salida legal hay ante esto? ¿Y cuál sería la Mira, consecuencia? ¿La consecuencia sería que quede Keiko Fujimori automáticamente elegida o se cae todo el proceso y hay que volver a una elección?
creo que se caería el proceso, porque quedaría imposibilitada la opción de hacer una segunda vuelta nuevamente, porque el señor Castillo no podría subsanar su plancha presidencial. La segunda vuelta tendría que ser, en teoría, un encuentro entre los mismos candidatos. Pero como el señor Castillo, iba a ser Cerrón, lo mismo, tiene una imposibilidad material de poder concretar una plancha, entonces no podría haber una segunda vuelta nuevamente. Creo que esta situación hace más difícil las cosas. Pero como te digo, yo cada vez confío menos en las instituciones legales de Por nuestro supuesto. país. Estamos viendo lo que está pasando en el Congreso. O sea, la izquierda peruana ha tenido un trabajo metódico, paciente, durante muchos años, de infiltración de las instituciones, sobre todo de las que están encargadas de la Administración de Justicia, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, que son todo parte de un sistema, ¿no? Y todo esto ha caído a raíz pues, de que han tomado el TC y la SUNEDU, ¿no? Que rompió el equilibrio que existía ahí, ¿no? Entonces, todas estas cosas que están pasando en realidad ya no se están ajustando a ley, sino a un activismo judicial, político, que como lo decía ahora, ya las instituciones ya no están funcionando en mérito al Estado de Derecho, sino al lawfare, es decir, Así es. este uso político de la justicia, ¿no? Eh, y lamentablemente lo vemos hoy día en esta eh, medida cautelar que le ha dado el Poder Judicial para que los miembros del Tribunal Constitucional no sean removidos de sus cargos, pese a que varios de ellos llevan más de 2 años de haber bendecido su mandato. Me hace recordar aquella vez, no sé si te acuerdas, cuando la Municipalidad de Lima dispuso que los comerciantes de la parada sean desalojados y un juez Así es. pintoresco, Malzón Urbina, ordenó de que no lo desalojen porque tenían derecho a trabajo y que se queden en la calle en las condiciones en las que venían trabajando. Entonces, más o menos así, están así al nivel de los comerciantes de la parada, se encuentran los miembros del Tribunal Constitucional que hasta ahora se aferran a sus cargos y no quieren ser desalojados cuando ya hace muchos años han vencido el plazo que tenían Qué para barbaridad. poder ejercer su cargo. Jorge, si me permites, vamos a una pausa y luego volvemos para poder profundizar un poco más en este tema. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y estamos conversando con Jorge Villena, que ha planteado una posibilidad de nulidad de las elecciones, que más que una posibilidad es un hecho concreto, basado en hechos concretos y fundamentado legalmente. Estábamos, Jorge, viendo cuál era la salida a este entrampamiento, porque si esto que tú estás diciendo se concreta en una nulidad, obviamente habría que ir a un nuevo proceso y tendría que, el 28 de julio, asumir la presidencia el presidente del nuevo Congreso. ¿O no sería así? Bueno, creo que todos estamos hablando de si es que el Jurado Nacional de Elecciones actúa de acuerdo a ley. Al parecer no va a ser así. No ha dado ningún indicio de que fuera a ser así. Más bien lo que parece ser es que ya están haciendo todo el preparativo y están corriendo para proclamar al señor Castillo y convalidar este acto nulo, ¿no? Con lo cual, lo único que quedaría sería, pues, a los ciudadanos, ¿no? Desobedecer cualquier autoridad que surja de un proceso ilegal, que asuma una autoridad, una función pública en mérito de un acto ilegal, ¿no? Eh, pero pienso que en estos días en los que la gente está pendiente del resultado, de revisión de actas y estos recursos legales, estamos viendo en paralelo dos cosas interesantes. En primer lugar, una investigación de la Fiscalía, que a pesar de toda la infiltración y la manipulación que hay de las pruebas y del timing con el que actúan los fiscales, porque tenemos entendido, salvo que por ahí me corrijan, que los señores fiscales y el equipo especial de DIVIAC se encontraban ya 2 semanas antes en la ciudad de Huancayo, listos para hacer el allanamiento a los locales de Perú Libre y del gobierno regional. Y sin embargo, por unas órdenes de la Fiscalía en Lima, se demoraron las diligencias, pusieron en stand-by a todos y esperaron a que pase la segunda vuelta, la fecha de elección, para poder recién ahí hacer el allanamiento. Esto significa, en buen cristiano, de que están manejando la Fiscalía, una vez más corroboran que se maneja la Fiscalía con uso político.
cuando han querido hacer las audiencias en secreto, en reserva, cuando no hay ninguna justificación para eso, el Poder Judicial ya de manera desvergonzada tuvo que pedir disculpas y convocar a la prensa y transmitir la audiencia de estos señores de los dinámicos del centro. Y hemos visto una cantidad de información que ha sido recogida de los teléfonos celulares y las computadoras que han encontrado, junto a una cantidad enorme de fajos de billetes que eran dinero de la corrupción. Curiosamente, la Fiscalía ha planteado, que es bien rápida para plantear teorías sobre crimen organizado y organizaciones criminales, no ha planteado, no ha incorporado aquí al señor Cerrón, ¿no? Siendo que es notorio y visible que la persona más importante dentro del esquema de Perú Libre como del gobierno regional de Junín. Entonces, aquí estamos asistiendo a digamos, este triste espectáculo en el que estamos viendo un posible, ¿no? Más que posible, financiamiento indebido de la campaña del señor Castillo en esta segunda vuelta y primera vuelta también, ¿no? Es decir, fondos que vendrían directamente de actos de corrupción, de recursos mal gestionados del Estado. Por menos cosas he visto ir gente a la cárcel, ¿no? Keiko Fujimori se ido a la cárcel 3 veces, casi 4, por haber recibido $1.000.000, en teoría, ¿no? Ni siquiera ella, sino algunos allegados, de una empresa constructora. O sea, no estamos hablando de una institución pública, sino de una empresa constructora. Aquí, sin embargo, la cosa es más grave. Y vemos en paralelo también a esto cómo la izquierda radical que representa a Perú Libre está en una abierta y franca colisión con la izquierda, digamos, miraflorina, blanca, de apellido largo, que está rodeando, encimando al señor Castillo, y está dividiendo tanto a la bancada como al partido, para poder repartirse los cargos, y están ahorita un grupo de gente cada vez eh, que salen a desmentirse unos a otros, a ver quién tiene la verdad y quién tiene la palabra y quién lleva la vocería correcta. Es un espectáculo muy triste y penoso ver cómo se están en una repartija de los cargos, y cómo se disputan al señor Castillo como si fuera una marioneta, la mascota de Perú Libre, ¿no? Entonces, Ahora, hay esta situación es triste, ¿no? hay un abogado veterano ya en estas lides que nos amenazó con ríos de sangre y que luego ha dicho, está muy bien, la corrupción ha financiado al partido pero no al candidato, ¿no? Eso es algo pero de risa, ¿no? Cantinflesco. Bueno, yo no he visto ninguna parte, ni siquiera en Brasil, la gente que está vinculada al caso Lavallato afirmar que le ha entregado dinero a Keiko Fujimori, que le ha depositado en su cuenta o a alguien de su plancha presidencial. Sin embargo, ella ha ido presa 3 veces. Y en este caso no ocurre eso. Entonces creo que esto está avanzando y vamos a encontrar novedades que nos van a revelar mucho más acerca de cómo han llegado a aparecer estas personas en el espectro político cuando hace 6 meses no sabíamos de su existencia. Así es, sí. Y eso es algo que hay que valorar. De repente ahorita todos estamos distraídos y preocupados por esto, pero hace 6 meses, Luciano, nadie sabía la existencia de este señor. No lo había visto, pero ni en pelea de perros. Entonces, ¿de dónde salieron estas personas? ¿Cómo es posible que haya salido así? Es algo que en algún momento nos enteraremos, ¿no? Yo tengo mi teoría, creo que hay entre 100 a 200.000 votos flotantes ahí en algún sistema oscuro, paralelo dentro del conteo electoral, que le permite, digamos, a cierta gente beneficiar o perjudicar con resultados acomodados el tema electoral, ¿no? Pero bueno, es una teoría, una tesis que de repente habrá que verificar cuando haya realmente una posibilidad de hacer una verdadera auditoría y revisión de cómo se maneja o cuál ha sido la administración del sistema electoral en el Perú. Ahora, tú estás planteando un panorama realmente desolador, ¿no? Porque ya a puertas de celebrar el Bicentenario de la República, nos encontramos en una crisis inédita en que todo está tomado por la corrupción, están a punto de colocar en la presidencia de la República a un hombre cuestionado que ha llegado de manera turbia, con una plancha con nulidad de origen, y posiblemente, si lo proclaman antes de que salga a la luz todo este tinglado
del gobierno regional, la corrupción de los dinámicos del centro, nos encontremos nuevamente ante una vacancia por incapacidad moral en unos meses. Fíjate, la señora Boluarte ha aceptado en televisión abierta, e incluso lo ha puesto en un comunicado en sus redes sociales, de que ella cometió un acto ilegal. O sea, ella ha aceptado la comisión de un delito de financiamiento indebido. Ella ha dicho, yo he recibido 15.000 soles en mi cuenta que abrí mancomunadamente con otra persona para recibir las donaciones que iban a servir para sacar, para la caución del señor Cerrón y para la campaña. Ya lo dijo. O sea, yo no tengo que demostrar nada. Ella misma ha aceptado un cargo de financiamiento indebido cuando ya estaba ella, no solamente, no sé si inscrita como candidata a la plancha presidencial, pero sí ya estaba inscrita de todas maneras y como precandidata en la elección interna del partido. Es decir, ya para el 31 de octubre la señora Boluarte era candidata a la elección interna, no solamente hubo una plancha, una sola plancha en Perú Libre, o sea, no hubo una elección interna. Y como han visto ahora todos, la elección de este año ha sido regulada, todos los plazos han sido iguales para todos los partidos. Entonces la señora Boluarte, en buen cristiano, ya era se sabía que era candidata, ya estaba en campaña desde noviembre, octubre del año pasado. Y estas transferencias, estas transacciones económicas se han reportado por la Fiscalía entre finales del año pasado y primeros días de enero de este año. Entonces, estamos hablando de que la señora sí ha tenido movimientos económicos de origen ilegal que no han sido reportados a las autoridades electorales en su debido momento y forma. Eso, ahora, a partir del año 2018, es un delito. Claro. Antes, digamos, era una falta que podía pasarse, ¿no? Pero ahora no. Y la señora yo lo admitió. O sea, es decir, sumado a la ilegalidad de su postulación como vicepresidenta, ella ya admitió haber cometido un delito. Yo creo que su permanencia en la plancha presidencial haya o no haya sido convalidada, si mañana la señora juramenta indebidamente, el Congreso tiene toda la posibilidad de vacarla por incapacidad moral, ¿no? Ahora Porque esto es exactamente, calza perfectamente en la figura, ¿no? estamos, Jorge, ante una organización criminal realmente de cuidado, ¿no? Porque hubo unas declaraciones de Carlos Paredes, el autor del libro sobre el lagarto, en el sentido de que conocía el testimonio de un colaborador eficaz que hablaba de una coima de entre 10 y 15 millones que había entregado la minera Chinalco al gobierno regional de Junín para que sea manejada nada menos que por Cerrón, y que este colaborador eficaz, al haber chocado con estos intereses, lo asesinaron, entre comillas, y lo lanzaron al río Mantaro, pero él sobrevivió. Entonces estamos ante gente que es capaz de cualquier cosa y que realmente nos plantea un futuro incierto, siniestro y muy peligroso si llegan a tomar las riendas del poder, ¿no? Porque aún desde la oposición o desde el Congreso, considerando a los terroristas que han ingresado al Congreso y todo lo demás, los tenemos ahí, los tenemos al frente. Pero es muy diferente cuando una organización de este tipo tiene el poder y la tienes encima, ¿no? Vamos a ver qué panorama se presenta ante esta posibilidad. Eso explica la prisa, la urgencia con la que están ahorita ya esperando que haya una proclama, apurando a las autoridades para que proclamen a Pedro Castillo. El señor Castillo, creo que en este largo y tortuoso proceso de la investigación fiscal, si la Fiscalía recibe, digamos, mucha mayor atención al caso y los ciudadanos nos metemos un poquito más a averiguar cuál es el labor que está haciendo la Fiscalía ahí, precisamente en este caso en particular. Qué raro que no vemos al señor Domingo Pérez metido ahí, pues porque él se mete en todo, no lo he visto meterse en esta situación. El otro día lo he visto andando que ha llamado a Keiko para declarar en el caso de los audios de Marilyn Montesinos, algo que no tiene nada que ver con el caso de Lavallato, en el que él es parte, ¿no? Entonces, si se mete en ese tema, ¿por qué no se mete acá? En fin, en el caso particular de esta investigación, creo que la Fiscalía debería transparentar, así como hace con otros casos de otros candidatos o candidatas o líderes políticos, ¿no? Debería mostrar toda la información que ha encontrado. Son más de 6.000 audios. 6.000, Hay sí. teléfonos celulares que han sido rescatados porque los habían tirado al baño, los habían metido ahí, han jalado la cadena y la policía los ha tenido que recuperar del desagüe.
y han esperado que sequen los teléfonos para poderlos recién revisar y leer. Entonces, toda esta información evidentemente conduce a 2 personas o 3 personas importantes, claves, que son lo más importante de una investigación en una organización criminal, es decir, las cabezas. Y no me van a decir, pues, que toda esta gente trabajaba solamente para el señor Pinturita. No, pues. Las cabezas de esta organización claramente apuntan a ser el señor Cerrón y ahí, bien cerca a él, la señora Boluarte y el señor Castillo. Entonces, no creo que demoremos mucho en encontrarnos, digamos, en el proceso de esta investigación con noticias que nos acerquen más a la verdad y sepamos cuál fue el nivel de participación que tuvo o no tuvo el señor Castillo y la señora Boluarte en este esquema de corrupción, ¿no? Sin duda, esta historia en realidad recién comienza y veremos en este suspenso que se va a prolongar aparentemente cuál es el desenlace que esperamos sea el mejor para el Perú, para nuestra libertad y para la República. Jorge, ha sido un placer conversar contigo, te agradezco mucho por esta entrevista, lamentablemente ha llegado a su fin. Y también nuestro programa, amigos, nos despedimos hasta el próximo miércoles. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y siempre en el vuelo de la abeja por BHTV y las redes de laabeja.p. Buenas noches.